¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Es un gusto muy grande poder estar nuevamente conectados con ustedes para poder mirar la palabra del Señor, mirar la Biblia y ver qué nos dice para nuestra vida. La Biblia es inagotable en los recursos, en los consejos, en todo lo que tiene que ver con nuestra vida aquí sobre la tierra y muy especialmente para que podamos conocer la vida eterna, que es la que Él tiene preparada para nosotros en los cielos. Una de las cosas que a veces nos afecta en nuestra vida diaria y en nuestra vida aquí en la tierra son los tiempos. Hablar del tiempo a veces es complicado. Hay un salmo muy lindo que dice, el 31, verso 15, en tu mano están mis tiempos. El salmista declara que los tiempos, sus tiempos, los tiempos de su vida, están en las manos del Señor. Y esto es una declaración realmente muy importante. En el libro de Eclesiastés, los escritos de Salomón, en el capítulo 3, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, es decir, acá sobre la tierra, tiene su hora. Ahora, ¿quién es el que maneja estos tiempos? Porque en realidad vemos que muchas veces estamos como desorientados en relación con esto. Pero la palabra de Dios nos habla bastante acerca de este tema que es tan importante. Si nuestros tiempos están en las manos de Dios, todo en nuestra vida tiene su tiempo. Si nos conectamos con el Señor y ponemos nuestra vida en las manos de Él, Él tiene su propósito con nuestra vida. Y cada acontecimiento y cada cosa que deba suceder en nuestra vida, el Señor tiene un tiempo para cada una de esas cosas. Su cumplimiento es el hecho de que Dios va a hacer que cada situación sea en el momento oportuno. Tengamos entonces paciencia y sepamos esperar el tiempo de Dios. Cuando ponemos nuestra vida en las manos del Señor y tenemos este concepto claro, no nos ponemos inquietos. Muchas veces nos ponemos muy impacientes, ¿no? Con los tiempos y si esto creemos que ya debería estar hecho, creemos que esto ya debería pasar y no sabemos qué hacer, viene la incertidumbre, viene el temor o viene a lo mejor alguna situación que nos sentimos muy alterados. Sin embargo, cuando esperamos en el Señor y cuando confiamos que nuestra vida y nuestros tiempos están en las manos del Señor, el Señor es el que maneja las cosas conforme a su propósito. Y esta es una gran verdad, pero no es muy fácil ponerla por obra. Nos cuesta mucho porque nuestra manera de vivir y de medir el tiempo en esta vida no es como el tiempo de Dios. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Hay un texto que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto quiere decir que los tiempos que el Señor mide no son como los nuestros. La medición de los tiempos de Dios no tiene nada que ver con nuestros tiempos aquí en la tierra. Entonces debemos confiar plenamente. Dios es el eterno. Él es eterno. Él no está medido por el tiempo. Tiene una visión completa y perfecta de todas las cosas, del pasado, del presente y también del futuro. Dice, la palabra de Dios nos habla acerca de esto, que Él es el Dios eterno y que Él es el que ha creado todas las cosas. Él es el alfa y la omega, es el principio. No es que tiene un principio, sino que es el principio y Él es el fin, es decir, que Él es el eterno. No solo esto, sino que en su inmensurable sabiduría, amor y misericordia hacia nuestras vidas, Él siempre sabe qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer las cosas en relación con nuestra vida. Qué importante esto, ¿no? Cuando esto lo creemos y podemos incorporarlo a nuestra vida, créame que le trae
paz, le da serenidad. Nunca hace las cosas antes o después del tiempo correcto. No se adelanta ni se atrasa en el cumplimiento de su propósito. Aunque a nosotros nos parezca, Dios hace las cosas en el tiempo correcto. A veces la obra de inmediato y nos sorprende, porque es así. ¿Cuántas veces esperamos algo y el Señor nos da una respuesta tan inmediata que nos sorprende? Pero en otros momentos no obra tan espontáneamente, sino que lo hace en el tiempo que Él estima oportuno, que Él estima que es el adecuado para darnos lo que estamos necesitando. Qué importante esto para nosotros. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún en el cumplimiento de los designios divinos y de las cosas relativas al plan de Dios sobre este mundo, Dios tiene su tiempo en cumplimiento. Y si bien para algunos es como que Dios, prometió algo y no lo cumple, o se está tardando, ninguna de las dos cosas es cierta. Dios cumple su promesa y Dios no retarda su promesa, sino que nos tiene paciencia, porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos podamos venir a sus pies de gracia y recibir la bendición que el Señor tiene para nosotros. Hay otro aspecto a tener en cuenta. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues hemos de pedir como conviene? Dice el apóstol, no lo sabemos. Y agrega, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios. Fíjese que Pablo está diciendo, ¿qué voy a pedir como conviene? No lo sé. Sé que hay una necesidad y pido conforme a esa necesidad, pero ¿le voy a imponer un tiempo a Dios que me dé ahora esto o que me lo dé mañana? ¿O estaré realmente sabiendo que el Espíritu de Dios intercede por nosotros? Dice de una manera maravillosa, conforme a la voluntad de Dios. Esto es una garantía en la oración. Algunos creen que a lo mejor esto, no es algo que nos deja conformes, porque yo quisiera que Dios haga esto hoy y que me dé esto para mañana y que me dé tal cosa y de tal manera. Y acá el apóstol Pablo dice, si tengo que pedir no sé cómo conviene, no sabemos cómo debemos hacerlo. Debemos confiar en el Señor. El Espíritu Santo, si le presentamos nuestra necesidad al Señor, es el que va a interceder por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y teniendo en cuenta esto, no debemos tener falsas expectativas con respecto a la respuesta de Dios. Muchas veces, si no tenemos este concepto claro, entonces decimos, yo pedí esto y tiene que ser ahora, esto Dios me lo tiene que dar, ya. Y creamos una expectativa falsa, porque a lo mejor Dios tiene un tiempo correcto, porque Él es el que sabe lo que es mejor para mi vida y cuál es el momento más oportuno para mi vida y de qué manera se tiene que dar esto en mi vida para que sea para bendición. Por eso dice en el versículo 25, en el mismo versículo, del mismo modo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí está. Si estamos esperando, aunque no lo veamos, con paciencia lo aguardamos. Sabemos que tenemos que tener la paciencia necesaria para esperar el momento oportuno. Es evidente que comprendiendo lo que dice en este sentido la palabra del Señor, se pone a prueba nuestra fe, porque en definitiva la definición de fe dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, de lo que estoy esperando, y es la convicción de lo que no se ve. Estar fortalecido sabiendo de que el Señor estará obrando, estará dándome lo mejor y estará dándome eso en el tiempo correcto para mi vida. En la Biblia tenemos el ejemplo de muchas personas que han tenido que esperar
el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Uno de ellos es David. David dijo en el Salmo 40, es un salmo que hemos visto y que lo tenemos conocido: pacientemente esperé a Jehová. Y él dijo, se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que Dios realmente responde. Él encomendó al Señor su situación, esperó con paciencia, con confianza, y Dios le dio la respuesta en el momento oportuno y le dio la bendición que él precisaba. Hay un profeta que define con su experiencia algo que lo podemos inclusive poner como un gran ejemplo para nuestros días. Este profeta se llama Habacuc y dice, el profeta Habacuc tuvo que aprender también esta lección frente a la injusticia y la maldad de su pueblo. Cayó en la impaciencia y en la incomprensión por todo lo que estaba ocurriendo, pensando de cómo Dios permitía todo eso. Se enojó. ¿Cómo puede ser que Dios permita que esto esté pasando? Hay muchos que le echan la culpa a Dios de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo puede ser que Dios permita tal cosa? ¿Cómo puede ser que Dios ya no haya hecho algo? ¿Cómo puede ser que Dios guarde silencio frente a tanta injusticia que hay en el mundo? Y en respuesta a esto que dijo Habacuc en la presencia de Dios, Dios le habló. Y mire lo que le dijo Dios a él. Y el Señor me respondió, dice Habacuc, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¡Qué respuesta de Dios! Yo creo que Dios nos está respondiendo a muchos de nosotros en cosas personales, que nos ponemos ansiosos, que a lo mejor estamos pensando que Dios se olvidó, que Dios no está haciendo lo que debe hacer, que Dios no escuchó mi oración, y sin embargo tenemos que comprender, y esto es algo tan aplicable a nuestra experiencia hoy, Dios siempre hace las cosas en el tiempo correcto y de la manera más conveniente para nosotros. Confiemos en el Señor y aprendamos a esperar en Él. Hay un motivo fundamental para hacerlo, y es que Él nos ama, es que Él nos ha hecho sus hijos y Él está dispuesto a bendecirnos. Confiemos en que el Señor hará las cosas en el momento y en el tiempo oportuno. Hay un salmo maravilloso y con este versículo quiero cerrar. El Salmo 42, verso 5, y dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera los tiempos de Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Tienes algo que no se ha cumplido? ¿Estás esperando algo que te pone inquieto? ¿Te hace pensar que a lo mejor Dios no te quiere ayudar, o que Dios no quiere bendecir tu vida, o que Dios se ha olvidado de ti? Tal vez con el salmista puedes unir, o te puedes unir a una oración. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios. Esperemos el tiempo del Señor, porque seguramente le alabaremos, porque Él es nuestra salvación y porque Él es nuestro Dios. Que Dios los bendiga ricamente y que podamos conectarnos de esta manera y pongamos, como dice el salmista, en su mano nuestros tiempos. Él los va a guiar y los va a conducir y nos va a conducir de la mejor manera para que seamos bendecidos. Que Dios esté bendiciendo cada una de sus vidas y que la gracia del Señor esté sobre ustedes.